Para empezar a diseñar la base de datos, debemos entender qué es el modelo relacional. Y antes de continuar, pues hago una aclaración, y es que en este curso la parte de base de datos la vamos a ver de manera conceptual, lo principal, pero obviamente el tema de base de datos es muy extenso y puede ameritar todo un curso completo. Aquí nos vamos a dedicar es a lo práctico, que nos funcione la base de datos y podamos guardar, leer y crear datos en la base de datos que vamos a crear. Entonces el modelo relacional empieza precisamente por la definición de base de datos, la cual es una colección de tablas. ¿Y qué es una tabla? Aquí lo vemos, esta es la anatomía de una tabla. Pues en parte esto ya lo hemos manejado cuando utilizamos hojas de cálculo y pues en otras situaciones donde organizamos información, tabulamos información y eso es lo que utiliza una base de datos. Esa es la forma de organizar datos y como estamos viendo el modelo relacional, entonces aquí estos datos están relacionados de la siguiente manera. Hay columnas que puede ser por ejemplo el nombre, el apellido, el teléfono, etcétera. Y están las filas. Las filas también se conocen como las tuplas. ¿Por qué? Porque yo puedo tener tablas de 2, 3, 4. Entonces sería dupla, quíntupla, etcétera. Y así voy avanzando, relacionando datos. La idea es que sean al menos dos datos. Es lo importante, por eso se llama tupla. Y la intersección de la columna con la fila se conoce como un campo. El campo de la base de datos, que también pues lo llamamos celda. Algo importante es que las celdas o estos campos tienen tipos de datos específicos. Pueden ser enteros, cadenas, por ejemplo, cadenas para el teléfono, el nombre, entero para registrar visitas, la edad, la fecha, booleanos, etcétera. Varios de los tipos de datos que hemos visto en los lenguajes de programación. Algo importante es que la base de datos no está amarrada al lenguaje de programación. Esto es algo completamente diferente que está regido de lo que hemos hablado, que es el motor, el engine de la base de datos, que es el que controla todas las operaciones que pasan en las tablas. Los campos también pueden tener restricciones. Yo puedo decir que un campo no debe ser nulo, es decir, que no sea vacío, que tengan restricciones por el tipo, que yo no puedo asignar una cadena a un entero, cosas como esas, que pues eso ya lo hemos visto en los lenguajes de programación. Algo importante también es que la mínima expresión es un registro. Un registro, pues ya lo vimos acá, es una fila. Ese es un registro donde los datos están relacionados. Entonces, ese registro, que es cada fila, que contiene esos datos relacionados, hay un dato que es muy importante, que se llaman las llaves o las claves. En este caso, la clave primaria. Es muy utilizado este concepto cuando estamos creando cada una de las tablas porque esto permite que los registros no sean repetidos, que no tengamos duplicados. Y esto lo controla el motor. ¿Por qué es importante que no hayan duplicados? Porque eso va a garantizar que no hayan errores en las transacciones. Supongan que en una base de datos de un banco permita duplicados, es decir, que el mismo usuario, por ejemplo, pueda tener el mismo registro. Hay usuarios que son homónimos. Un homónimo es un usuario con el mismo nombre y el mismo apellido, incluso pues comparten datos similares con otro usuario. Y si no hubiera una forma para prevenir que sean duplicados, entonces dos personas podrían tener la misma información. Es decir, podrían compartir el mismo saldo y el mismo saldo haría que el saldo de una persona fuera un dato incorrecto dependiendo de las transacciones que realicen los usuarios en el sistema y múltiples casos que pueden suceder. Entonces, la clave primaria es muy importante para diferenciar esos valores que podrían ser repetidos. Muchos sistemas crean sus propios identificadores para que sean únicos.
Una universidad o un colegio puede tener un carnet para los estudiantes con un identificador propio, el ID de cliente. Muchos comercios tienen IDs por cliente o también se pueden manejar nombres de usuario. Con las bases de datos también vamos a poder hacer todas esas operaciones. Podemos hacer selección, que es traer algunos o todos los registros de una tabla, una proyección, no mostrar algunas de las columnas, un filtro sobre la tabla, unión, combina las tablas con columnas similares y remueve duplicados, intersección, registros que sean iguales en dos tablas. Diferencia, registro de una tabla que no están en la otra. Miren que estas son operaciones entre conjuntos. Más adelante, con el lenguaje SQL, podemos ver cómo podemos realizar estas operaciones sobre las tablas. Para explicar mejor este modelo, voy a mostrar un ejemplo de una aplicación que voy a empezar a realizar a partir de este video, que nos va a permitir modelar los datos que vamos a usar en el sistema. Entonces aquí vemos cómo sería el sistema que vamos a crear. Tenemos un inicio de sesión donde tenemos usuario y clave. Vamos a una vista que va a pedir el usuario, el correo, el nombre, el apellido, la clave y confirmar clave. Normalmente estos registros se buscan que sean muy light. Y aquí usted puede decir como, bueno, ¿y dónde está el email? ¿O dónde está el teléfono? ¿Dónde están esos otros datos, la dirección, etcétera? Esos datos no los necesitamos pedir acá. Incluso lo tengo pensado de esa forma para que veamos cómo podemos ir evolucionando los datos con las diferentes operaciones que podamos hacer desde la interfaz y obviamente desde el lenguaje de programación. Entonces, cuando inicio sesión, puedo seleccionar el día y la hora para crear las reservas. Bueno, entonces aquí en esta vista es en un gimnasio la forma de reservar un espacio en una clase. Entonces, si el espacio está disponible, le damos clic acá y ponemos el nombre del usuario y le damos reservar. O también podríamos darle editar si ya está reservado, o puedo borrarlo si el espacio pues quiero volverlo y ahí aparece disponible. Podría además pues cerrar sesión y eso pues es básicamente lo que vamos a construir. Obviamente esto es un breve resumen de lo que va a ser la interfaz. Probablemente vamos a ver que vamos a necesitar algunos elementos que los vamos a ir añadiendo en el camino. Entonces ese sistema que acabo de mostrar tendría una base de datos similar a esta. Recuerden que la base de datos también puede ir creciendo, pero ojalá que al principio creemos una base de datos que sea lo más fiel posible a lo que vamos a necesitar en cuanto a la representación de los datos. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla usuario. Entonces la tabla usuario tiene un ID. Recuerden, esta va a ser la clave primaria, lo que va a hacer que sean únicos. Aquí voy a tener el nombre, el apellido, la dirección, el teléfono, el correo de este usuario. Por otro lado, vamos a tener la información de las claves. Pero miren cómo lo vamos a hacer. Tengo un ID, clave primaria de la tabla claves, un ID de usuario, que este ID de usuario va a ser precisamente una referencia a lo que está pasando aquí en esta tabla principal. Utilizando ese ID sería la clave primaria de la tabla para que sea único, y por este lado vamos a guardar la clave. También vamos a tener las reservas y lo vamos a guardar de la siguiente forma. Un ID para la tabla reserva, el día de la reserva, la hora y el ID del usuario, que me va a referenciar al usuario, y en hora voy a tener una tabla para poder configurar el horario. En este gimnasio, inicialmente digamos que hay 10 horarios disponibles, pero pueden haber menos o más. Entonces eso se podría configurar desde la base de datos. Para eso lo estoy haciendo de esa forma. Por acá tenemos la tabla estado. Nos permite saber si el usuario pagó la membresía, si es activo, si está suspendido, etc. Luego tenemos aquí el historial del usuario, todo lo que va pasando con el usuario. Entonces tiene el ID, clave primaria, el ID del usuario,
el ID del estado y la fecha. Entonces aquí voy guardando los registros de todo lo que va pasando con el usuario. Y eso sería todo lo que habría en esta relación. En próximos videos vamos a ver cómo llevar este diagrama a una base de datos. Y algo importante es que miren que este diagrama yo les recomiendo que al principio lo hagan de manera manual, así a mano alzada como yo lo estoy haciendo. No tiene que ser en un programa digital. Lo que es importante es mirar todas las posibles relaciones entre los datos y obviamente luego podríamos pasar a uno de los editores digitales para que esto pueda tener un documento que pueda estar evolucionando.